Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que tiene pues ya una larga trayectoria en la vida política de nuestro país. Él contendió por la gubernatura de Tabasco, fue presidente nacional del PRD, ha sido candidato a la presidencia de la República y ha impulsado en estos últimos tiempos un nuevo movimiento que busca ser partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional. En los últimos tiempos, de hecho, ha tomado la bandera para oponerse a la reforma energética que ha sido propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Y como en otras ocasiones, Andrés Manuel López Obrador, para mí es un gusto el recibirte en este estudio. Háblanos de por qué es tan importante este movimiento que tú has venido impulsando para oponerse a esta reforma energética. ¿Cuáles son los puntos que objetas en cuestión? Bueno, Sergio, para decirlo de manera sencilla pero contundente, categórica, considero que se trata de un atraco, de un robo, que quieren compartir las ganancias del petróleo, con particulares, fundamentalmente con extranjeros. Y no le veo ninguna razón. En todo el mundo hay estas coinversiones, incluso en Cuba. ¿Por qué no sería correcto en México? Para empezar, en Cuba no hay petróleo. Pues hay un poquito, y lo que hay, la exploración que ha habido ha sido con empresas canadienses. Pero no hay, o sea, no es eso, ¿no? Lo que sucede con México. En México hay mucho petróleo. O sea, el petróleo de por sí es el mejor negocio del mundo. Rockefeller decía: el petróleo es el mejor negocio del mundo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Es el petróleo mal administrado. Entonces el petróleo es negocio. Y lo que quieren es compartir las ganancias. No lo estoy inventando, lo han dicho, está en los documentos que presentaron. Sí, pero a cambio de incrementar la inversión productiva. No, eso no. O sea, ¿llegarían las empresas y se llevarían ganancias sin sí. invertir? Es que la inversión la podemos hacer nosotros, como se viene haciendo. ¿Cómo es el negocio del petróleo? Bueno, se extrae el petróleo, cuesta $10 extraer un barril. De hecho, $6.83 en el 2012. Sí, sí, de acuerdo a la información oficial. Eso es lo que tiene, está en el informe de Pemex. Le agregan. Se pueden agregar costos de operación, otras cosas, pero lo que cuesta costos extraerlo... de financiamiento, 6.83 es lo que costó. Esa es la información, esa es la información. Podría costar hasta menos, pero en fin. Bueno, posiblemente. Y se vende hoy en 100. O sea, estamos hablando en lo general de $90 de utilidad. Se extraen cerca de 2.600.000 barriles diarios. $100 son $260 millones diarios. Al año son $100.000 millones. $1.250.000 millones de pesos. Pues ese es el negocio. Quieren quedarse con utilidades. Tengo información de que quieren quedarse hasta con el 60% de las utilidades. O sea, ¿tú piensas que es pura perversión, que sí. no es una forma de generar más inversión para beneficio del país? No, es un atraco. Y por si fuese poco, lo que quieren es tapar el hueco, el hoyo que dejaría la privatización del petróleo, la entrega de las ganancias del petróleo a particulares, sobre todo extranjeros, aumentando los impuestos. Porque las dos reformas vienen de la mano, o se van a dar juntas. La reforma energética, que tiene ese propósito, y la llamada reforma hacendaria, cuyo propósito, o sea, en esencia, es aumentar los impuestos. Entonces, como si fuese poco, además de que van a saquear, de que van a robar, de que se van a quedar con parte de las ganancias del petróleo,
quieren que todos los mexicanos contribuyamos. Es como si entrara alguien a nuestro domicilio y nos roba, y todavía nosotros mismos le decimos a los rateros: fíjate que ahí tengo un guardadito que no vistes tú, tengo una alcancía, llévatela también. Entonces, por eso no podemos aceptarlo. Pero Andrés, hay gente que considera, especialistas que consideran que se acabó el petróleo crudo fácil, este petróleo de 6, 7 dólares, y que ahora hay que sacar petróleo en condiciones más difíciles, en formaciones rocosas de lutitas, en aguas profundas, en formaciones como Chicontepec. ¿Qué opinas? Que no es cierto. O sea, en los documentos de Pemex, si tú los analizas... Conozco muy bien los documentos de Pemex, sí. Las reservas sí, están en el sureste, y están en tierra y en aguas someras. Las reservas de petróleo. Las actuales reservas. Sí, las actuales. Que duran como 10 años. Sí, pero esas son las que quieren. O sea, lo de aguas profundas es un señuelo, una zanahoria. Es para tratar de justificar la privatización, diciendo: no tenemos tecnología, ¿cómo vamos a sacar el petróleo de las aguas profundas? Yo no sé si sea tanto la tecnología, es también el monto de inversión. Sí. Pemex invirtió 300,000 millones de pesos el año pasado, son 26,000 millones de dólares. Se plantea que para revertir la caída de la actual producción tendríamos que invertir unos 100,000 millones de dólares. ¿Qué opinas? ¿Que hay dinero en el país? Bueno, Pemex es de las empresas más rentables del mundo. En el informe... si no consideramos el saqueo que le hace la Secretaría de Hacienda. La ordeña, sí, que le hace la Secretaría de Hacienda, y ahora quieren ordeñar a Pemex también, pero desde fuera. O sea, ahora sí que la ordeña de Hacienda y la ordeña de los que quieren los contratos para dividir utilidad compartida o contratos de riesgo, ¿no? Contratos de riesgo, sí, o utilidad compartida. Entonces, hay dinero. ¿Sí? Pemex le entrega a Hacienda, la Secretaría de Hacienda le quita a Hacienda, pues, como 1 billón de pesos. Es aproximadamente el 60% de todas las ventas de Pemex se las queda el gobierno, todas, aproximadamente. Más el 99% de lo que sería su utilidad se lo queda Hacienda. Sí, sí, así es. Entonces hay dinero. ¿Sí? En todo caso, Sergio, pues que si hace falta tecnología, en el supuesto que fuese eso el asunto, no lo es, te lo aseguro. Bueno, yo estoy aquí escuchando tu punto de vista. Sí. En el supuesto, pues se contrata. Se contrata, pero ¿por qué vas a compartir utilidades? ¿Por qué piensas, Andrés, que hay tantos países del mundo que todos tienen, de hecho, inversiones conjuntas con empresas privadas? Bueno, Corea del Norte tiene una refinería, Inglaterra, Noruega, Estados Unidos, Canadá, todos tienen coinversiones. ¿Por qué crees que sea así? Bueno, México lo tiene. Sí, o sea, pero con contratos muy lesivos para México. Los contratos actuales, Pemex pierde dinero si no se encuentra petróleo. En cambio, en una operación de riesgo compartido, si se encuentra petróleo, se gana. Si no se encuentra petróleo, pues no es Pemex la que pierde. No es así. Actualmente ya hay esos contratos. ¿Sí? ¿Ya hay utilidad compartida? Sí, existe. ¿Con qué empresas? Por ejemplo, en el caso de Burgos, ¿sí? Le entregaron a Repsol un contrato para la extracción de gas. Chicontepec también tiene ese tipo de contratos, muy buenos, muy jugosos para las empresas, y muy malos para la nación. Yo diría que es algo parecido a lo que quieren llevar a cabo ahora, pero ya con la reforma al 27, al 28, o sea, ya de manera extensiva, ¿no? Andrés, ¿cuál sería tu propuesta? Mi propuesta es, Sergio, que no se modifique el artículo 27, que el petróleo es de la nación, es de los mexicanos, que se combata la corrupción en Pemex, que es muy significativa, que es mucha, es de las empresas con más corrupción en el mundo también, y que se
integre el sector energético y se utilice como palanca para el desarrollo nacional, que es mi propuesta. Fue tu propuesta como candidato, Sí. la construcción de 5 refinerías. ¿Sigues Sí, manteniendo que sí, ese es el desde luego, camino? estoy totalmente de acuerdo. Se me hace un absurdo el que tengamos que vender petróleo crudo y que estemos comprando la mitad de la gasolina que consumimos. ¿Qué opinas de la idea de los especialistas de que el negocio está en el petróleo crudo y no en la gasolina? Que la gasolina es un negocio de centavos y el petróleo crudo es un negocio de, tú ya lo dijiste, de $90. Sí, el negocio es darle valor agregado a la materia prima. O sea, pero eso es de sentido común. O sea, no sé qué especialistas estén diciendo eso. Pues, o sea, sí, todos, en el mundo todos, a las los que, refinerías están claro, perdiendo a los dinero. que les Sí. conviene, pues que sigamos vendiendo petróleo crudo. Yo plantearía que no se vendiera petróleo crudo, que procesáramos toda la materia prima. O sea, utilizar toda la cadena de valor, que es exactamente lo que quieren ahora desintegrar. O sea, porque no solo es entregar estos contratos de utilidad compartida, quieren privatizar la refinación, la petroquímica, el gas, la electricidad, ¿sí? Los ductos, el transporte, es entregarlo todo y dejar al Estado sin la posibilidad de que utilice integrado el sector energético para impulsar el desarrollo independiente del país, para impulsar la industrialización de México, para la creación de empleos. Un país como Noruega tiene una empresa estatal que se llama Statoil, tiene coinversiones, tiene algunos proyectos en los que va solo Statoil y tiene pues numerosas coinversiones. No les inquieta mucho de quién es la propiedad, lo que les inquieta, lo cual ha sido la característica de Noruega, es tener un fondo de inversión que permita tener pues cubiertas las necesidades sociales de los noruegos de esta generación y de otras 2 o 3 generaciones, pero pues no piensan que necesariamente sea mala la inversión privada. ¿Tú piensas que por definición la inversión privada es mala? No, lo que es malo es el saqueo, el robo. O sea, y lo que ha pasado en nuestro país es que privatización ha sido sinónimo de corrupción en todo, porque esto no es el inicio de una política privatizadora. Esto es ya la consumación, ¿sí?, de todo un proceso que se inicia hace 30 años. Empezaron entregando los bancos, ya no son del país, son de extranjeros, las empresas públicas, los ferrocarriles, las minas, los puertos, los aeropuertos, todo. ¿Y cuál es el resultado? En 30 años no ha habido crecimiento económico, no se han generado empleos, hay más pobreza, están destruyendo a la clase media. ¿Y tú piensas Ellos que eso crearon, es porque el Estado no está teniendo, pues, controlando la producción, sí, los medios de producción? y sobre todo por la corrupción, Sergio. O sea, y el problema... Pero tú mismo me acabas de decir que hay una enorme corrupción en Pemex. Me dijiste que Pemex es la empresa más corrupta del mundo, sí, y es una empresa pública, sí, es una empresa del Estado. Sí, para eso no hace falta reformar el 27. O sea, es como si estás bañando al niño, ¿no?, y tiras ¿Qué harías en materia de corrupción? Por ejemplo, vamos a suponer 2 cosas. Por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha propuesto hay que dejar de saquear a Pemex, y yo creo que todos estamos de acuerdo. Ninguna empresa puede sobrevivir con esas tasas confiscatorias de impuestos. Vamos a suponer que se toma la decisión, ok, no cambiamos 27, no cambiamos 28, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le dejamos a Pemex el 70% de sus ingresos, le cobramos un impuesto a la renta de 30 o de 40%. ¿Qué hacemos después con ese dinero y cómo evitamos que se lo quede pues un grupo de personajes que han saqueado a Pemex todo el tiempo? Sí, pues que funcionen los sistemas de control que existen. O sea, el problema no son las leyes, ¿no? Si fuese por las leyes estaríamos bien. O sea, no hay ninguna ley que diga hay que robar. No. O sea, eso no. Todavía no hemos llegado a eso. No, el problema aquí es que las leyes no se cumplen. O sea, por ejemplo, estos contratos que estamos hablando, ¿no? Los de utilidad compartida. Sí, se entregan sin licitación. Eso sería inaceptable, por Bueno, supuesto. pues lo han hecho. O sea, si tengo pruebas. ¿Sí? Existe, por ejemplo, el Consejo, ahora con la nueva ley de 2008,
Así es, sí, Sí. es un consejo de 15 personas, son 6 del gobierno, son 5 del sindicato y 4 supuestamente independientes, que nombra el presidente de la República con el aval de los partidos Sí, políticos. que no son Independientes. O sea, se repartieron. Ujú, ¿Sí? Uno el PRI, otro el PAN, otro el PRD. ujú. Así. Estoy de acuerdo, no así, debe ser. Ujú. sí. Y no resuelven nada, al contrario, Ujú. están firmando todo. Ujú. Entonces, esos mismos órganos, ¿no? Hacerlos que funcionen, que haya gente de inobjetable honestidad, ¿no? Gente íntegra, los hay en el país, Ujú. y de esa forma, y dar el ejemplo desde arriba, porque la corrupción en México, Sergio, se da de arriba hacia abajo. O sea, no hay un contrato jugoso que se entregue a una empresa nacional extranjera que tenga que ver con el gobierno federal en el que no esté enterado el presidente. Como también, ¿sí? No hay un contrato en un estado para hacer una carretera, cualquier obra, en donde no esté enterado el gobernador. Estamos acostumbrados a decir de que la corrupción está abajo. Ujú. Bueno, en esto no intervienen nada más los secretarios de obras públicas de los estados, ¿sí? Si se trata de una obra en una entidad federativa, y a nivel nacional igual, es el presidente. O sea, tengo información de que el contrato de Repsol para traer gas de Perú Ujú. de 20 mil millones de dólares lo palomeó Calderón. O sea, no. Seguramente lo tuvo que haber aceptado el presidente Sí. por un contrato demasiado importante. Sí, Ujú. sin concurso. O sea, Yo tengo entendido que hubo concurso, pero como no tengo la información, sí, pues pero doy lo que por te hecho estoy que lo diciendo, que sí, estás- sí, Ujú. si no, no me atrevería yo a Ujú. decirlo. Entonces, el problema es ese. El problema es la corrupción. Tú tocabas el asunto de Noruega, la experiencia de Noruega es extraordinaria, porque ellos pueden ahorrar. Ujú. O sea, ellos tienen un fondo Ujú. pensando en las nuevas generaciones. Es un fondo de pensiones que ya cubre a 3 generaciones Sí, de noruegos. sí, y eso debería de hacerse, Ujú. ¿sí? Porque el petróleo es de nosotros, de los que existimos, pero también de los que vienen detrás de nosotros. Así es. Y es un recurso no renovable. Entonces, en eso no se piensa. Ujú. Pero de Noruega a México, o sea, y me duele decirlo, Ujú. pues hay una gran diferencia en cuanto a honestidad. O sea, yo sostengo siempre... Pero es que los noruegos son honestos y nosotros no somos honestos, o hemos tenido un sistema que ha hecho que la corrupción se vuelva natural, y parte de este sistema han sido las grandes empresas estatales, que han sido muy corruptas. Sí, y también las privadas, porque el ejemplo, o sea, los 30 años de privatización, lo que han demostrado es de que quienes se han beneficiado de las privatizaciones les ha ido muy bien, aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. Ujú. O sea, corrupción es también utilizar al Estado para sacar provecho en lo personal. Déjame plantearte una cosa que, digo, a lo mejor en realidad no estamos aquí para escuchar mis puntos de vista. Quizás el problema no sea la propiedad gubernamental o la propiedad privada, sino la falta de competencia. Si tenemos un grupo que domina las telecomunicaciones, si tenemos un grupo que controla el petróleo, si tenemos un grupo que controla en monopolio la electricidad, ¿no es eso lo que provoca la corrupción? No, desde luego el monopolio. O sea, todos los monopolios son malos, ¿no? Eso pienso yo, sí. Sí, y yo también. Sí, pero también hay corrupción para mantener a los monopolios desde el Estado. Me imagino. O sea, si no, pues no existirían. O sea, Claro. se les ha permitido que se dé esto, ¿no? Así. En el caso del petróleo, yo no puedo aceptar, o sea, es mi punto de vista, respeto tu punto de vista, que se cometa un robo. Ujú. O sea, no tengo la información Sí, suficiente. ¿estás convencido de que es un atraco? De como que lo es has un dicho? atraco, es un robo O sea, del no es siglo. una diferencia de ideologías, no es una diferencia de visión de nación. No es un asunto ideológico, no es un asunto político, es de juicio práctico. Ujú. O sea, ¿cómo vamos a permitir que se queden con las ganancias que son de los mexicanos? O sea, que pertenecen a todos.
Pero además es un asunto muy grave, y están actuando de manera muy responsable, porque ¿cómo se va a tener presupuesto? En la iniciativa que presenta Peña, está hablando de que Pemex va a pagar menos derechos, es decir, va a recibir Hacienda menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a resolver eso? Pues aumentando los impuestos. Pues tenemos que hacer algo, o sea, tenemos una situación, y tú la has señalado públicamente, en que hay gente que no paga impuestos, que no paga cabalmente sus impuestos, sí. Y tenemos reglas que hacen que ciertas personas o ciertas empresas o ciertos grupos de la sociedad no paguen impuestos, Sí, pero independientemente de sus ingresos. te adelanto que la llamada reforma hacendaria no va a tocar a los que tienen hoy los privilegios fiscales. Te lo adelanto. O sea, las 400 grandes corporaciones que no pagan impuestos o pagan muy poco, no van a ser tocadas. Esto le va a pegar a el pueblo raso y a la clase media, al comercio, el pequeño y mediano comerciante, pequeño y mediano empresario. O sea, y ya falta poco y lo vamos a saber. Entonces, nosotros tenemos un proyecto distinto que propongo yo. Hablan de la falta de dinero, ¿no? Falta de inversión. Sí. Bueno, propuse 3 cosas. Primero, austeridad. La gente no sabe que tenemos un presupuesto de cerca de 4 billones de pesos. 4 billones. Así es. Que no podemos hacer un esfuerzo, ¿sí? Pero dando el ejemplo, predicando con el ejemplo, ¿sí? de hacer una reducción al gasto corriente, sobre todo, ¿sí? Quitar el copete de privilegios que hay en la alta burocracia, o sea, el que el señor Peña deje ya o desista o se cancele la compra del avión que vale 7,000 millones de pesos, que es un insulto. O sea, con 30 medidas de esas se ahorran 300,000 millones de pesos. Estamos conversando con Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente tenemos un presupuesto de unos 4 billones de pesos, unos 350,000 millones de dólares. Nos alcanza como a 30,000, como a $3,000 por mexicano. Somos 100 y tantos millones de mexicanos, y efectivamente podemos hacer, me parece, un ahorro en el gasto público, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué piensas tú que hay tantos países del mundo que buscan tener un ahorro en el gasto público? Estábamos hablando de Noruega, pero te puedo decir de otros países que he podido ver, en que hay un gasto público mucho más sensato, pero también hay inversión privada en petróleo, hay inversión privada en electricidad. Si yo voy a Canadá y quiero poner una planta de generación de electricidad para vender la electricidad más barata a los ciudadanos, me ponen un monumento. Aquí me meten en la cárcel porque eso es un monopolio. No es eso, no. Yo quiero aclararte algo, ¿no? Yo no estoy en contra del sector privado, ni estoy en contra de los empresarios. Creo que el que invierte, genera empleos, incluso acumula un capital, una fortuna, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto y protección, o sea, aliento. O sea, de eso siempre. El problema que tenemos nosotros es la corrupción, o sea, la utilización del poder para hacer jugosos negocios en contra del interés general y en contra del interés del pueblo de México. Esa es una pequeña Pero ahí estoy diferencia. Plenamente de acuerdo contigo. Sí. Sí. Entonces, ver qué se puede, ¿sí? Qué no se puede. En el caso del petróleo, que es un recurso estratégico, la Constitución establece en el artículo 27 de que es un recurso de la nación. Pero nadie está tocando el recurso, el petróleo. De lo que se está hablando es de, en todo caso, quién perfora o quién realiza ciertos trabajos y cómo se reparten las ganancias. Sí está tocando. ¿Cómo se toca? Pues porque se llevan las ganancias, es el reparto de las ganancias. Incluso
Pero en la minería, ¿por qué no te opones entonces a Yo la siempre minería? me he opuesto. A la minería. Entonces, También, ¿piensas que la minería debería ser un monopolio del gobierno también? No en las condiciones en que han entregado las concesiones. Para empezar, han entregado el 25% del territorio nacional. 25%. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio. Y pones el ejemplo de Canadá. Sí, a mí me gustaría que las mineras canadienses ¿sí? hicieran lo mismo que hacen en su país. Están operando en Canadá y en todo el mundo las No, mineras canadienses. Sí, pero no igual como operan aquí. Aquí no pagan impuesto. Yo creo que sí pagan impuestos. No pagan, no pagan, serio, te lo aseguro. Por la extracción de mineral no pagan. Allá tienen que pagar el 15%. Aquí no pagan nada. O sea, porque el marco legal se reformó desde la época de Salinas precisamente para que no pagaran impuestos. Primero, no pagan los salarios a los trabajadores que se pagan en Canadá, ¿sí? Y no cumplen con las reglas de protección al medio ambiente a las que están obligadas en Canadá. Entonces, o sea, sí, de acuerdo, ¿sí? Vamos a la globalización, ¿sí? Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero México no debe ser basurero ni patio trasero de nadie. Vamos a tomar Canadá. Si se aplicaran las mismas reglas en México que en Canadá para minería o para explotación de petróleo, ¿tú estarías de acuerdo? Sí, sí. Porque pero en el petróleo no. No en el petróleo. El petróleo no. ¿Cuál es la diferencia entre el petróleo y el cobre, por ejemplo? Habría que ver. Sí, todo esto se tendría que ver. Yo en el caso del petróleo creo que es la posibilidad que tiene el país para desarrollarse. O sea, es la ventaja comparativa de México. No todos los países del mundo tienen petróleo, solo 20 países. Y México tiene ese recurso. ¿Sí? Y la posibilidad que tenemos de desarrollar el país depende mucho de que utilicemos de manera integral el sector energético. Esto es, desde la exploración, la perforación, la producción del crudo, la refinación, la petroquímica, la energía eléctrica, el gas, toda la cadena, ¿sí? Pero controlado. Eso pasa en muchas partes del mundo. Fuera de Kuwait, creo que ninguno. No, hay otras partes, nada más para un dato, ¿no? Porque esto no se sabe. El 90% de las reservas de petróleo en el mundo, 90%, están en poder de los estados. Las petroleras... Y ese 90% es... Se extrae... con coinversiones con empresas petroleras. Por contratos, como se hace aquí, pero no se reparte la utilidad. Yo pienso que sí, hay concesiones, de hecho, que aquí no estarían permitidas. No se reparte la utilidad. O sea, hace falta más información sobre esto. Y yo no tengo la menor duda de que esto es un compromiso que hizo Peña y Videgaray en Washington, en Nueva York, y está cumpliéndoles. Además, la agenda que se viene aplicando en 30 años ni siquiera es nuestra. O sea, para hablar claro, las llamadas reformas estructurales, ¿sí? Se definen en el extranjero. No tenemos una agenda nacional propia desde hace 30 años. ¿Por qué nos van a poner la agenda? ¿Por qué en la agenda nacional no está el impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo, el combate a la corrupción? No está eso. Pero, o sea, ¿no piensas que sí está, pero quizás que hay puntos de vista diferentes sobre cómo se puede impulsar eso? No, porque no es ese el objetivo principal del gobierno, no ha sido. Mira cómo está la economía. Si hubiesen resultados después de 30 años de política privatizadora, a lo mejor podríamos decir, pues este es el camino, ha dado resultados, pero llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleos, están destruyendo al país. Andrés Manuel, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué le pides al pueblo de México? Pues que no permitamos la privatización del petróleo. Lo digo de manera sincera. Nos va a perjudicar, no nos beneficia. Esto tiene que ver con la ambición desmedida de un pequeño grupo y sobre todo de una actitud entreguista, porque los más beneficiados van a ser extranjeros. Y no va a resolver nada, es mentira de que va a haber crecimiento económico, que ahí vienen los empleos, que van a bajar el precio de la luz, que van a bajar el precio del gas. Eso no es cierto, es una gran mentira. Al contrario, si se privatiza el petróleo y si aumentan los impuestos como quieren, en poco tiempo
va a estar peor la situación económica, social, política, y nos va a perjudicar a todos. Entonces, por eso, que queremos vivir en paz, Sergio, estamos convocando a parar esto. Estoy invitando a todos los que nos están viendo, que nos acompañen. Vamos a estar en el Zócalo el día 8 de septiembre, a las 10 de la mañana. Les garantizo que es un movimiento responsable, pacífico. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No vamos a caer nunca en la trampa de la violencia. Siempre he sostenido que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Eso es lo que quisieran los que no tienen la razón, los que solo tienen la fuerza bruta. No vamos a caer nosotros en esa provocación. Este es un movimiento pacífico, responsable, pero sí tenemos que movilizarnos, y la única manera de parar esta reforma nociva para México y para la economía del pueblo es la movilización pacífica, porque en las cámaras estamos perdidos. Los diputados, los senadores no son representantes populares. Se dicen o se llaman representantes populares, pero no lo son. Están al servicio de los que mandan en el país. Andrés Manuel López Obrador, para mí siempre es un gusto recibirte en Muchísimas este espacio. gracias. Gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.